Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor. Continuamos con nuestro curso de introducción a los escritos de la Biblia y hoy vamos a contemplar la lección número 9, ya entrando a esta segunda parte de estos escritos, y hoy se va a titular El Pentateuco o la Ley. Vamos a contemplarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta segunda parte presenta un panorama progresivo de la composición y el contenido de los libros de la Biblia, teniendo como plantilla las diversas etapas de la historia del pueblo de Israel. Porque no se puede entrar a ver cada libro, qué dice el Génesis, qué dice el Éxodo, qué dice Levítico, qué dice Reyes, qué dice Samuel, qué dice Crónicas, qué dicen los profetas. No se puede entrar de un solo si uno no conoce un poco, al menos global, la historia de la salvación. Y por eso fue que nosotros en los 8 anteriores videos estuvimos tratando de más o menos resumir la historia de la salvación desde los orígenes, la creación, el Abraham, los patriarcas, los jueces, con Josué la entrada a Canaán, luego los reyes, la deportación a Babilonia, el exilio, el retorno del exilio durante todo ese periodo de los profetas, y luego la reconstrucción de Jerusalén, continúan los profetas y el pueblo que espera la venida de un nuevo Salvador, de un Mesías. Entonces, si uno tiene esa esencia de la ley, si uno conoce todo eso que sucedió en ese entonces en Israel, es mucho más fácil entender o comprender por qué el Génesis habla de tal cosa, por qué el Éxodo de tal cosa. Es mucho más fácil. La religión del Antiguo Testamento es una religión histórica, es decir, fundada en la intervención directa de Dios a determinados hombres en determinados tiempos y en determinados lugares. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos sobre la historia de la salvación. Dios hizo su elección y promesa e invita al hombre a su amistad y le pide fidelidad como respuesta a su alianza. Esta fidelidad pasa por cumplir la ley que el Señor les ha dado. Por tanto, la historia sagrada se mueve en torno a estas realidades: la promesa, la elección, la alianza y la ley. Todo el Antiguo Testamento estará marcado por esas cuatro cosas: por una promesa que Dios ha hecho a Abraham y a toda la humanidad, por una elección, ha elegido a un pueblo por encima de los demás, una alianza que no será solo una, sino que serán varias alianzas durante todo el Antiguo Testamento, y la ley, que va a ser sin lugar a dudas lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta que uno haga. Todo el Antiguo Testamento, entonces, que compruebe todo esto, podemos dividirlo en varias cosas: libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales, libros doctrinales, pero los judíos lo dividen así: en la ley, o que lo llaman también la Torah, los profetas, o llamados también Nedim, y los escritos, o llamados también Ketubim. ¿Cuáles son la ley o la Torá? Bueno, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los profetas o Nibim son todos los libros proféticos, tanto menores como mayores. Y los escritos o Ketubim, que incluye los Salmos, los Proverbios, Job, Cantar, Ruth, Lamentaciones, Coedet, Esther, Daniel, Crónicas y Esdras. O sea, vemos ahí una serie de libros que ellos unen en estos 3 documentos que los judíos tienen: la Torá, los Nebim y el Ketubim. Y los 5 primeros del Antiguo Testamento, conocidos tradicionalmente como Pentateuco, que son los que vamos a ver hoy, constituye un magnífico pórtico que da acceso al majestuoso edificio de la Biblia. Es importante que uno lo lea con una mirada de fe, una mirada profunda, porque nos separan casi 3000 años del primer libro de la Biblia. Y hay que ambientarnos en aquella época para poder entenderla. No se trata solo de abrir la Biblia, ay, ¿por qué dice el Génesis eso? Pero eso no es cierto, porque hoy en día no se trata de eso. Se trata de irnos hacia atrás, 3000 años atrás, cuando se escribió el Génesis,
cuando se escribió el Éxodo y tratar de comprender cómo era la mentalidad de la gente de ese entonces, cómo eran los avances científicos, qué era lo que conocía, sabían que la Tierra era redonda, sabían que existen estaciones, sabían todo lo que nosotros sabemos hoy en día, quizá no. Entonces hay que ambientarse a esa época, a lo poco que conocían en esa época. Hay dos peligros que uno comete cuando empieza a leer la Biblia, y es que el primero es uno por exceso. ¿Por qué por exceso? Pues por creer al pie de la letra lo que la Biblia dice, a través de sus metáforas y géneros literarios. O sea, la Biblia dice que eso, que Dios hizo al hombre del barro y punto, y el hombre es del barro, ya, no hay de otro. Pero la historia y la ciencia dicen, no, el hombre viene de una teoría que ha explotado en el cielo, no, el hombre viene de una especie de animal que se desarrolló, no, el hombre viene de una teoría evolutiva, de un microbio que estaba no sé en qué planeta, tuvo una reacción y poco a poco fue evolucionando. O sea, si nos vamos a creer tal como tal la Biblia, cometemos muchos errores porque podemos cometer ese exceso de decir, no, la Biblia es palabra de Dios y si la Biblia lo dice y punto hay que creerla. Y eso nos lleva a cometer errores al interpretar la Biblia. Y el segundo defecto es rechazar todo, por considerarlo fantástico, lleno de colorido imaginativo. O decir, la Biblia solo habla de puras cosas, de historias, de fantasías, de cuentos, de chistes, de fábulas, pero no creer lo que la Biblia dice en sí. Y eso estos dos peligros le suceden tanto a los que son protestantes y tanto a los que son ateos, unos que creen al pie de la letra y otros que no creen porque dicen que no es cierto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que tener una actitud distinta. ¿Cuál es la actitud de nosotros? Buscar el mensaje de Dios que se esconde detrás de ese género literario. Buscar qué es lo que quiso decir Dios. No tanto cómo nos lo dijeron, sino qué querían decir con eso. El nombre Pentateuco, entonces, de origen griego, alude a los 5 libros o rollos que forman y a los instrumentos o estuches en que se guardaban, que se llaman teucos. Por eso se les llama Pentateucos. No estamos ante 5 independientes, al contrario, cada libro desemboca en el siguiente o arranca en el anterior, de forma que todos juntos desarrollan una misma trama narrativa que va desde la creación del mundo, pasando por el nacimiento de los pueblos, la era patriarcal, la estancia israelita en Egipto y en el Sinaí hasta el comienzo de la conquista de Canaán y la muerte de Moisés en los umbrales de la tierra prometida. Esta historia unitaria y continua, formada casi a partes iguales por relatos y leyes, se divide a su vez en 6 grandes etapas o capítulos perfectamente diferenciados. Y estos 6 etapas van desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Primera etapa, la historia de los orígenes, que lo encontramos en Génesis del capítulo 1 al capítulo 11. Segunda etapa, historia patriarcal, que lo encontramos de Génesis capítulo 12 hasta el Génesis capítulo 50. La salida de Egipto y la marcha hacia el Sinaí, la encontramos del capítulo 1 del Éxodo al capítulo 18 del Éxodo. Luego, cuarta parte, la revelación del Sinaí, donde Dios da las leyes, el decálogo y se manifiesta. Lo encontramos desde Éxodo capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 40, en todo el libro de Levíticos y en el libro de Números del capítulo 1 al capítulo 10. La quinta parte, la marcha desde el Sinaí hasta los llanos de Moab. Lo encontramos en el libro de Números capítulo 10 al verso 36 y los discursos y despedidas de Moisés que lo encontramos en todo el libro de Deuteronomio. Serán estas 6 entonces partes en las que se dividen estos 5 libros de la Biblia, la Torá o el Pentateuco como nosotros le llamamos. Ahora bien, ¿qué es la Torá o el Pentateuco? Bueno, la palabra Pentateuco viene de la lengua griega y significa libro de los 5 estuches, y está compuesto por el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Estos libros son considerados como una sola unidad, y se les llama la Torá o el libro de la ley de Moisés o el libro de la ley de Yahvé o simplemente la ley. Se llamaba la ley porque lo fundamental de estos libros era la ley de Moisés dada por Dios en el monte Sinaí, es decir, las prescripciones que regulan la vida moral, social y religiosa del pueblo.
Para nuestros ojos modernos, el rasgo más llamativo de esta legislación es su carácter religioso, la compenetración de lo sagrado y lo civil y lo cultural. Y este es el rasgo que quisieron dejar los autores. Por eso, cada uno de los libros va a tener su propio estilo y su propia forma de contarnos. Cada libro nos cuenta algo distinto, aunque pudiera ser parecido, pero que va a ser distinto en el fondo de las cosas. Por eso, vamos a empezar a detallar libro por libro para ver qué es lo que nos habla. Primer libro, el libro del Génesis. ¿Qué contiene el libro del Génesis? Bueno, el libro del Génesis narra los orígenes del mundo y del género humano desde su comienzo hasta la formación de Israel como pueblo poco antes de la salida de Egipto. Todo eso, si queremos conocer la historia de Israel y la historia del mundo desde sus orígenes hasta la elección del pueblo de Israel y la llegada de José a Egipto, todo eso lo vamos a encontrar en el libro del Génesis. Luego, el libro del Éxodo. El libro del Éxodo narra la salida de los hebreos de Egipto guiados por Moisés, el paso milagroso del Mar Rojo y su estancia en el Sinaí, donde reciben de Dios la ley sancionada por un pacto o alianza entre Dios y el pueblo. Desde este momento Israel llega a ser el pueblo elegido y llamado por Dios. Entonces, en el Éxodo encontramos toda la historia de la esclavitud de Egipto, la liberación del faraón, las 10 plagas de la ley, todo eso lo vamos a encontrar aquí en el libro del Éxodo. Libro de Levíticos. Contiene las leyes de culto y las leyes de los sacerdotes o levitas. La idea central del libro es pues la santidad de Dios, lo que exige un estado de santidad por parte de sus ministros y del pueblo. Este libro de Deuteronomio nos va a hablar mucho de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que es puro y lo que es impuro, lo que es santo y lo que no es santo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y van a haber muchas leyes aquí que es importante que las meditemos. Libro de los Números. El libro de los Números toma su nombre del censo del pueblo que aparece en sus primeros capítulos. Y es que iniciando el libro de los Números, hay un censo que se pidió para ver cuántos adultos, hombres, habían aptos para la guerra, para defender al pueblo de Israel. Y salen 50 y tantos miles de la tribu de Rubén, 50 y tantos de la tribu de Gad, y así va el libro de los Números empezando a decir tantos hombres y estos eran los jefes de las tribus y dan los nombres de cada uno de los jefes. Pero se detiene un momento y después narra la vida de Israel a través del desierto con sus múltiples vicisitudes. Vuelve como que a tomar un poquito el esquema del Éxodo. Y por último, el libro del Deuteronomio, en griego, segunda ley, que más que un código de leyes es un código de exhortaciones y de llamadas a Israel para que permanezca fiel al Señor. Ahora bien, dos pilares tiene el Pentateuco que nosotros tenemos que tener antes de leer. Primero, el plan divino de salvación trazado por Dios. Eso nos habla el Pentateuco. Y segundo, la respuesta a ese plan por parte del hombre de ese pueblo escogido. Como Dios busca al hombre, el hombre le responde a Dios. Como Dios se acerca al hombre, el hombre traiciona a Dios, Dios lo perdona, lo castiga, pero lo acompaña siempre y nunca lo abandona. Entonces, todos esos van a ser los que van a hablar cada uno de los libros del Pentateuco. Ahora, el autor y la composición literaria. Tradicionalmente se atribuyó a Moisés la autoría del Pentateuco, pero estudios recientes han llegado a la conclusión de que él solo no pudo ser el único autor de los libros. Él es el autor sustancial, por supuesto, pero durante largos años y en diversos momentos de la historia de Israel, otros autores fueron añadiendo elementos y reformulándolos. Antes de ponerse por escrito, recordemos, estas tradiciones se recitaban en los santuarios de forma oral, no se ponían por escrito, sino que se hablaban, se pasaban a viva voz. Después se fijaron por escrito ya en estos rollos de papiro o de pergamino y llegaron a nosotros. Pero originalmente se hacían oralmente, por eso es que no podemos decir que Moisés escribió todo el Pentateuco. Una cosa, por ejemplo, el libro de Deuteronomios habla de la muerte de Moisés. ¿Cómo es posible que si Moisés escribe el libro, escriba cómo murió, cómo se murió él? No es posible eso. Pues tuvo que haber sido alguien que haya agregado eso, y esos son otros autores. Por eso es que tenemos que tener presente nosotros que en el Pentateuco existen 4 tradiciones distintas que van a darnos una como sondeo general de lo que es el Pentateuco. Y estas tradiciones son, por ejemplo, la forma como se habla, la forma como hablan de Dios,
cómo nos comunican a Dios. Cada tradición tiene su forma especial de hablarnos de Dios y en el Pentateuco vamos a encontrar una mezcla de las 4 tradiciones juntas. Primera tradición, tradición yavista, designada por la letra J. Es llamada así porque desde el principio llama a Dios Yahvé. Nació en la época de Salomón hacia el año 950 a.C. en los ambientes regios de Jerusalén. ¿Qué características tiene? Bueno, un estilo muy concreto, expresivo y dramativo, imágenes vivaces, personajes, lugares y costumbres del pueblo precisos. Dios es presentado con imágenes muy humanas y populares. Un Dios que trabaja con el barro, que se pasea por el Edén, que cierra la puerta del arca, que visita y come con Abraham. Esta tradición, la salvación del pueblo, estriba en la posesión de la tierra prometida de Canaán. Algunos ejemplos son Génesis capítulo 2, verso 4, Éxodo capítulo 34 del 10 al 26. Segunda tradición, tradición eloísta, designada por la letra E. Es llamada así porque llama a Dios Elohim. A los cananeos los llama amorreos y al monte Sinaí lo llama monte Horeb. Nació posiblemente después de Salomón en el reino del norte, después que el pueblo se dividió en dos. Las páginas de esta tradición están marcadas por la predicación de las profecías de Elías y Oseas y da mucha importancia a los profetas. Es menos dramático y menos concreto. Presenta el mensaje religioso con más reflexión y tiene una finalidad moral. Ve a Dios no de forma humana como lo ve la tradición yavista, sino tiende a espiritualizar la imagen de Dios. Dios casi nunca interviene personalmente, sino solo a través de sueños, a través de visiones, a través de milagros. La alianza es el verdadero tesoro de Israel. Génesis capítulo 15, por ejemplo, es un ejemplo claro de esta tradición eloísta. Éxodo capítulo 2, Números capítulo 11 y del 13 al 14. Vamos a encontrar mucho ejemplo de esta tradición eloísta. Tercera tradición, tradición deuteronomista, designada por la letra D. El autor de este documento no se conoce, pero debió de ser un levita, de los que peregrinaban de pueblo en pueblo, inculcando la fidelidad a la alianza con Dios. Tiene semejanzas con el eloísta y la figura central es Moisés, pero un Moisés orador, legislador, y no un Moisés libertador. No es una narración histórica, sino un código de leyes. La historia del pueblo está presente indirectamente. Tiene un estilo exhortativo y se insiste mucho en el tema de la elección. Todo el libro del Deuteronomio, excepto los capítulos del 32 al 34, nos van a hablar de esta tradición deuteronomista encontrada en las Sagradas Escrituras. Cuarta tradición, la tradición sacerdotal, designada por la letra P. Nació durante el destierro en Babilonia, cuando los sacerdotes releen sus tradiciones y su ley para mantener la fe y la esperanza del pueblo. Tiene una forma de hablar solemne, litúrgica y abstracta. Se preocupa de enseñar especialmente las normas del culto. Busca la precisión de las fechas, cuida la cronología. Dios es presentado de una manera más espiritual y abstracta. Es espíritu, es palabra. Esto lo vamos a encontrar en todo el libro del Levítico. Entonces, 4 tradiciones: yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. 4 tradiciones que vamos a encontrar, o 4 formas de hablar que vamos a encontrar durante todo el Pentateuco. Ahora bien, el Pentateuco responde 3 preguntas básicas que tenía el pueblo de Israel. 3 preguntas que eran siempre básicas en la tradición israelita para que ellos se sintieran bien. Primera pregunta: ¿quién creó el mundo y el hombre? Esto lo responde el Génesis, dando origen a los patriarcas para el pueblo de Israel. Segunda pregunta: ¿cuándo tuvo el pueblo de Israel conciencia de ser un pueblo elegido? Esto lo responde el Éxodo con su liberación de Israel y la alianza en el Sinaí. Y tercera pregunta: ¿cómo debe regirse la comunidad de Israel? Esto lo responde en Levítico, Números y Deuteronomios, con su conjunto de leyes y normas, con su experiencia de amor de Yahvé en cada uno de los aspectos de la vida. Concluimos entonces diciendo que el mensaje de salvación que Dios quiere darnos se esconde debajo de la historia, leyes, costumbres de un pueblo determinado, Israel. La verdad que el Señor quiere darnos en el Pentateuco no está en los hechos en sí mismos, sino en el mensaje o enseñanza que el escritor sagrado quiere darnos. A través de esos acontecimientos particulares, la Biblia, entonces, hay que leerla no como si fuera un libro de historia, sino como un libro de fe y un libro de salvación. Gracias.
por estar con nosotros en esta lección número 9. Gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 10. En la lección número 10 ya vamos a empezar a ver libro por libro cada uno de sus conceptos y empezaremos con el libro del Génesis. Si Dios quiere, ahí estaremos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.